Existe una guía de conducta escrita por Dios mismo para todo ser humano. Judíos, católicos y protestantes ven la ley de Dios de muy diferente manera. ¿Qué dice la Biblia? ¿Fueron abolidos los 10 mandamientos? La palabra ley no es popular hoy día porque nos resta libertad, pero hay algo en la ley de Dios que fascina a todo aquel que la conoce por experiencia. Hace años fuimos a la playa toda la familia y nos encontramos que había bandera roja por resaca. Esa bandera significa que está prohibido el baño. Nos metimos en el agua solo hasta las rodillas y enseguida vino un guardia a decirnos que debíamos de salir, que el baño estaba prohibido. Con ese calor y no podíamos bañarnos. Los niños me dijeron que tenían un plan, tenían una idea para resolver esto y poder bañarse. Se trataba de ir por detrás y cambiar la bandera, poner la bandera verde y así todos podrían bañarse ya. Pero, ¿qué pasaría entonces? Algunos serían arrastrados mar adentro por la resaca, no podrían volver y morirían ahogados. O sea, que hemos de aceptar que la bandera roja está bien puesta ahí. Quitar la prohibición no elimina el riesgo, no cambia la realidad. Por eso, la ley es necesaria, porque nos protege de un peligro real. Si lo piensas, es mejor que pongan la bandera roja, porque trata de salvar nuestras vidas. En realidad deberíamos dar gracias por la bandera roja. Es por nuestro bien. Así sucede con los 10 mandamientos. Son 10 banderas rojas que nos protegen de peligros reales. Su objetivo es nuestra felicidad. La escribiré en su corazón. En su camino a la eternidad, los elegidos reciben una guía divina de conducta, la ley de Dios. Y, atención, su plan es grabar esta ley en nuestro corazón. Dice Jehová: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Quizás has escuchado que los 10 mandamientos ya están abolidos, que ya no están vigentes, pero muy al contrario, Dios tiene un plan mejor: escribir los 10 mandamientos en nuestra mente y grabarlos en nuestro corazón. Que sean nuestra forma natural de actuar, para que sean lo que nos sale a nosotros del corazón. Este es el objetivo de Dios, no abolir los 10 mandamientos, sino al contrario, grabarlos en nuestro interior para que ellos rijan nuestra vida. Mientras existan el cielo y la tierra. No penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Me gusta esta frase: mientras exista el cielo y la tierra. Los 10 mandamientos seguirán vigentes mientras exista el cielo y la tierra. Y ahora, mira por la ventana y dime, ¿el cielo sigue ahí? ¿Todavía existe? Sí. ¿Y la tierra? ¿La tierra sigue ahí? Sí. Pues, según lo que dice Jesús, si el cielo sigue ahí y la tierra sigue ahí, todavía la ley de Dios es la guía para la vida de los cristianos. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hacia abajo. En ese momento Jesús ha muerto en la cruz y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Esto sucedió por una razón, tiene un significado profundo. Los ritos del templo quedaban abolidos. Todo el ritual del santuario, la sangre de los sacrificios, todo quedaba transferido a Jesús. Jesús era ahora el Cordero del sacrificio, la pieza clave de la salvación, lo que da sentido a todo. Jesús
era la víctima que había pagado por nuestros pecados. Por lo tanto, los ritos del templo quedaban ya anulados. Por eso, el velo del templo se rasgó en dos para mostrar que los ritos del templo ya no servían. Ahora, Cristo era el vínculo entre el cielo y los hombres. Las leyes levíticas sobre sacrificios de animales quedaban abolidas, pero no la ley moral, no los 10 mandamientos. Luego, en el año 70, Judea dejó de existir como nación. Entonces, todas las leyes civiles de Moisés quedaron anuladas. Ahora los cristianos aceptan las leyes civiles del país en donde viven. Pero la ley moral sigue vigente para todas las naciones y es muy diferente al resto de las leyes de Moisés. A diferencia de las otras leyes, los 10 mandamientos fueron escritos en piedra por el dedo de Dios. Al contrario que las otras leyes, los 10 mandamientos estaban dentro del arca, en lo más sagrado, y siguen vigentes hoy. No pienses que ahora ya se puede robar, ya se puede mentir, ya se puede matar. No, porque los 10 mandamientos siguen válidos mientras exista el cielo y la tierra. ¿Para qué sirve la ley? La ley es buena, pero le podemos dar un uso equivocado que resulte en un desastre. Por ejemplo, un cuchillo es muy útil en la cocina para cortar los alimentos, pero le podemos dar un mal uso si lo clavamos en la espalda de un vecino. Así pasa con los 10 mandamientos. Los fariseos lo usaban como medio de salvación y claro, la ley de Dios no sirve para salvar. Nadie se salva por la estricta obediencia a la ley. La Biblia establece un solo medio de salvación: Jesucristo. Este Jesús, en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto tiene que quedar claro. La salvación solo la encontramos en Jesús, nunca en la ley. Si la ley de Dios nos salva, entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué nos da Dios la ley? Para 3 cosas. Primero, conocer el pecado. Nadie será justificado ante Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Otra traducción dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que en la ley aprendemos qué es pecado. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley es una información valiosa, donde el cielo nos explica cómo son los seres perfectos y cómo deberíamos ser nosotros. Romper esta ley es pecado. Con la ley reflexionamos en nuestros motivos y nos damos cuenta de que tenemos pecado. Y el texto nos pone un ejemplo de los 10 mandamientos. Al leer en la ley, no codiciarás, revisamos nuestras acciones y detectamos nuestro pecado. Es por los 10 mandamientos que yo sé cuál es la voluntad de Dios y qué actitudes son pecado. Y aquí se presentan los 2 contrarios, la ley y el pecado. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Esta es la definición de pecado que nos da la Biblia, transgresión de la ley. Segundo, llevarnos a Cristo. ¿Quién puede cumplir la ley al 100%? Solo una persona, Jesucristo, el ser perfecto, y Él es nuestro ejemplo y nuestro destino. Él puede cumplir la ley de Dios viviendo en nuestro corazón. Este es el plan divino, que nuestra bondad sea la suya, que nuestras fuerzas sean las suyas. En nuestro encuentro personal con Cristo, nuestro carácter es transformado, nuestros motivos cambian y entonces podemos cumplir los 10 mandamientos de forma natural.
Su ley ha sido escrita en nuestro corazón. Es un milagro que hemos de vivir todos los días, tantas veces como sea necesario. Porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. ¿Cómo la ley nos conduce a Cristo? Porque la ley señala nuestro pecado y nos hace sentir la necesidad de perdón. Entonces vamos a Cristo y somos perdonados por Él. La ley no puede perdonar a nadie, pero nos descubre la necesidad de perdón y nos empuja hacia el Salvador. Por eso dice el texto que la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo. La ley es una herramienta en las manos de Dios porque te hace sentir la necesidad de perdón, te conduce a Cristo para que recibas perdón y seas salvo. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos salvos por la fe. Y así Dios consigue su objetivo, con la ley y la gracia. Para salvarnos utiliza las dos cosas, la ley y la gracia. La ley para que el hombre entienda su situación desesperada y sienta su necesidad de perdón, y la gracia para recibir el perdón completo. Así, la ley nos lleva a Cristo para obtener el perdón. Y ahora, perdonados y transformados por Cristo, sí que vamos a guardar la ley de Dios con el poder que Él nos da. Esta puede ser la experiencia más vibrante de tu vida, la ciencia más asombrosa, la alquimia del corazón, que solo se descubre por experiencia propia. Por eso, Pablo nos hace una pregunta directa. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Cuando yo era niño, me gustaba ir a los campamentos de vacaciones. Dormíamos en tiendas de campaña, pero lo más emocionante era levantarse durante la noche para entrar en las tiendas de los compañeros mientras dormían y pintarles la cara con las cenizas de la fogata. Era todo un desafío y a veces había que salir corriendo. Era muy divertido, hasta que un día me lo hicieron a mí. Yo fui la víctima. Me desperté y veía que todos se reían de mí al mirarme, así que fui a los lavabos y al mirarme al espejo vi la realidad. Mi cara tenía pinturas de todo tipo, bigote, gafas, barba, todo tipo de obras artísticas en mi cara. Entonces yo no me limpié con el espejo, porque no sirve para limpiar. Tomé agua y jabón, me lavé bien la cara y salí de allí limpio. Así funciona la ley de Dios. La ley es el espejo. La Biblia dice que por ella conocemos el pecado. En ese espejo de la ley vemos nuestras manchas y sentimos la necesidad de que sean lavadas. Pero solo Cristo es el agua y el jabón, que lava nuestros pecados con su perdón. El reino de los cielos es semejante a ese espejo, agua y jabón. Un espejo en el que tú ves tu estado espiritual. Agua y jabón con el que solo Cristo puede lavar tus pecados. Recuerda, el espejo no sirve para limpiarte. Es solo para que tú veas que lo necesitas y que vayas a Él. Los fariseos querían limpiarse con el espejo. Creían que la ley era el medio de salvación. Por eso, Jesús habla en contra de eso. Jesús habla en contra de la ley como medio de salvación. Por eso, Pablo también habla en contra de la ley como medio de salvación. Nadie será justificado por sus obras, porque la ley es para conocer el pecado. Tercero, guía de santidad. Todo aquel que quiera vivir en armonía con Dios tiene una información privilegiada. Los 10 mandamientos son la guía práctica de conducta, escrita para ti en la Biblia, en Éxodo capítulo 20. Una guía divina para el día a día. Cada vez que tú dudes si tu conducta es correcta, revísalo con la ley de Dios, en Éxodo capítulo 20. El verdadero motor. La pieza más importante de un coche es el motor.
Jesús enseñó que el motor de la ley es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si tú amas a Dios, no le vas a ofender, no vas a blasfemar. Y si tú amas al prójimo, no le vas a engañar, no le vas a robar, no le vas a matar. Y así con los 10 mandamientos. Si tú amas, cumplirás la ley, como hizo Jesús. Pero cuando no hay amor, la ley parece llena de prohibiciones fastidiosas. El motor que tira de esta experiencia es el amor. Por eso no tiene sentido enfrentar esos dos conceptos, amor y ley de Dios, porque el uno nos lleva al otro, el amor a la ley. Amor y ley no son contrarios. El resultado del amor es la obediencia natural a los 10 mandamientos. Por eso nos dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas palabras de Jesús son de oro para todos los que buscan la verdad en este asunto. Ya no tienes que elegir entre el amor y los mandamientos, porque ambos son el plan de Dios para ti. Cuando mis hijos eran pequeños, les gustaba jugar con los mandos de la cocina eléctrica, pero a veces yo entraba en la cocina y veía los fogones al rojo vivo, calientes, porque el pequeño había estado jugando con ellos y los había dejado encendidos. Así que les prohibí que tocaran esos mandos de la cocina. Un día yo estaba en la cocina y cuando yo me daba la vuelta, mi hijo jugaba con los mandos. Y yo le dije, pero bueno, ¿cuándo aprenderás a obedecer a tu padre? No puedes tocar la cocina. Y cuando me di la vuelta, pude ver por el rabillo del ojo al pequeño que se acercó a la cocina y la tocó así, furtivamente, para salirse con la suya, como desafiándome, con la mala suerte de que el pobre puso su mano sobre un fogón que estaba al rojo vivo y se quemó su manita y lloraba y lloraba. Yo le curé sus quemaduras y le dije, ¿cuándo aprenderás a obedecer a tu padre? Y esta frase todavía resuena en mi cabeza. Me ha acompañado todos estos años y me la digo a mí mismo. ¿Cuándo aprenderás a obedecer a tu padre? ¿Y tú? Son solo 10 mandamientos, breves y claros. Dime, por tu propio bien, ¿cuándo aprenderás a obedecer a tu padre? Si quieres saber más, te dejo enlaces en la descripción del vídeo. Estudios de la Biblia y buenos libros, todo gratis. El camino del elegido no es un camino de ritos y ceremonias, sino una experiencia interior y sincera. Como una señal de alarma, la ley de Dios nos señala nuestros pecados para que sean perdonados por Cristo. Es una herramienta de Dios para llevarnos al Salvador. Dios, lejos de abolir sus mandamientos, quiere grabarlos en nuestra mente y en nuestro corazón para que andemos en ellos de forma natural. Y lo conseguirá. Llegará un día glorioso cuando todo ser humano andará en su ley, en verdad y paz. ¿Quieres ser uno de ellos? Recuerda, yo solo puedo mostrarte el camino, pero serás tú el que ande por él.